empezar. Vamos a grabar la clase de hoy. Antes de comenzar voy a poner grabar. Estaba poniendo grabar y se sumó alguien. Acá estamos. Bien, bueno, para los que se fueron sumando, les comentaba que lamentablemente estoy con algunos problemitas de internet y voy a priorizar estar compartiéndole los materiales, por lo que estoy sin cámara. Esto espero que sea solo por el día de hoy, así podemos interactuar, ya que somos muchos. Sí, bueno, si ustedes quieren en algún momento interrumpirme, ponen el micrófono o en el chat también voy a estar tratando de estar viéndolo. Bueno, ya voy a poner a grabar para poder comenzar netamente con lo que nos compete en el día de la fecha. Iniciar, ahí está. Bueno, mi nombre es Ana Paula del Médico. No sé si alguno ya habrá cursado la materia conmigo. Voy a estar los días lunes a las 16 horas y los jueves también en el horario de sede, 18:30. El día de hoy nos toca ver los primeros ejercicios, ¿sí?, de lo que es la práctica número 2. Vamos a tratar, en realidad estaba propuesto ver el 1 o el 2, vamos a tratar de, si el internet nos lo permite, de ver ambos. Son ejercicios bastante simples. Ahí yo les estoy compartiendo para que ustedes puedan ver, leerlo junto conmigo, cada uno de los ejercicios. Vamos a pensar por el primero. El primero tenemos 40 datos, ¿sí?, que corresponden a las especialidades de 40 estudiantes universitarios que fueron encuestados. La letra A simboliza la categoría administración, ¿sí? Quiere decir que cuando aparece la A es un estudiante que se especializó en administración. Cuando aparece la C corresponde a un estudiante que se especializó en contabilidad, la D derecho y la E economía. Si nosotros vemos, ¿sí?, en primer lugar una mirada panorámica, vemos que empezamos a D, C, C, apenas empezamos la primera línea, y no tenemos demasiada claridad al ver los datos de manera desordenada como están acá. Entonces, lo primero que nos pide la consigna en este caso es poder ordenar esta información en lo que denominamos, que esto lo han visto en la teoría, en una tabla de distribución de frecuencias. Para poder avanzar con ya sea un análisis descriptivo completamente simple como lo es una tabla de distribución de frecuencias, lo que primero es recomendable es poder identificar cuál es la variable y cuál es el tipo de variable. Entonces, dado que en la unidad 1 y ya en lo que es la 2, ya en la 1 comenzamos a ver la clasificación de las variables, los invito a que pensemos esto. Bueno, identifiquemos cuál es la variable en este caso, qué es la característica que nosotros le estamos relevando, qué característica le estamos relevando a cada uno de los 40 estudiantes. Las especialidades. Así es, las especialidades. Entonces, en este caso, nosotros tenemos una muestra de tamaño 40, una población que suponemos acá no está clara la población, pero suponemos que serán los estudiantes, todos los estudiantes universitarios de alguna universidad en particular, supongamos que sea la UNR. Y la variable que nosotros acá estamos estudiando estaría siendo la especialidad
de los estudiantes universitarios. Ya teniendo identificada cuál es la variable, la podemos clasificar, ¿sí? Podemos ver qué tipo de variable es. ¿Y qué me pueden decir respecto de eso? ¿Qué tipo de variable es especialidad de los estudiantes universitarios? Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa nominal. Perfecto. Exactamente. Ahí, ¿quién fue el último que habló? Máximo, va, yo. Maxi. Bueno, Maxi, sí. Te adelantaste a la pregunta que seguía. Muy bien. Por un lado, clasificamos a la variable. Sabemos que en este caso la variable es nominal. Bárbaro. Todos los que respondieron, muy bien. Ahora, la pregunta que le sigue al tipo de variable, bueno, ¿qué escala de medición alcanza esta variable? Bueno, alcanza una escala de medición de tipo nominal, ¿sí? En donde lo único que podemos distinguir, la única relación, digamos, que podemos encontrar entre un individuo y el otro es igualdad o diferencia. Es decir, si dos individuos tienen la letra A, son iguales respecto de la característica, respecto de la variable bajo estudio, y si un individuo tiene la A y el otro tiene la D, son distintos. Entonces, lo que vamos a hacer no es más que ordenar y contar cuántas A tenemos, cuántas D tenemos, cuántas C y cuántas C. ¿Sí? Vamos a ordenar y vamos a contabilizar. De esta manera es que vamos a construir la primer columna de la tabla de frecuencias, ¿sí? Vamos a tener lo que son las frecuencias absolutas. Yo lo que les voy a compartir es un apunte que está bueno para ver cómo vamos construyendo las frecuencias de cada una de las categorías. Como vimos, la variable, especialidad de los estudiantes universitarios, el tipo de variable es una variable de tipo cualitativa, la escala es nominal. Entonces, construimos la tabla o cuadro correspondiente a la primera columna, vamos a tener la variable especialidad. Y vamos a tener las 4 categorías que se presentaban en los datos: administración, contabilidad, derecho, economía. La primera columna, que lo simbolizamos con F sub I, son las frecuencias absolutas, va a corresponder a la frecuencia que observamos, sí. Este 9 son 9 alumnos de los 40 en total que estudian administración, 11 que estudian contabilidad, 14 que estudian derecho y 6 que estudian economía. Vamos a chequearlo por las dudas porque puede fallar. Acá está. Vamos a chequear administración, que eran los que menos teníamos. Teníamos 1, 2, en la primera fila 3 en total, primera fila. Segunda fila tenemos 1, 2 y 3, de nuevo. Ahí ya tenemos 6 en total. Tercera fila tenemos 1, 2 y 3, de nuevo. Entonces terminamos teniendo 9, porque si pueden chequear, en la última fila no hay ninguna A. Eso se corresponde, obviamente, con lo que estaba planteado acá, que teníamos 9 alumnos de estos 40 que habían elegido administración. Lo mismo que hice con la categoría administración, de manera análoga, lo tendría que hacer con contabilidad, derecho y economía. No es más que, de nuevo, contar la frecuencia de cada una de las categorías. Para poder construir la primer columnita, luego de la columna donde tenemos las categorías de la variable, ¿sí? Que es, como les dije, la frecuencia absoluta. La segunda columna, que no es necesario que sea la segunda columna, ustedes pueden elegir el orden que les parezca más cómodo, no es que hay un orden establecido que tiene que ser así. Siempre es común ver la frecuencia absoluta en primer lugar. A veces, después de la frecuencia absoluta, no en el caso de este tipo de variable, que es una variable de tipo nominal, pero si yo ya tengo una variable de otro tipo, de tipo
cuantitativa, ¿sí? Ordinal, ya puedo poner la frecuencia acumulada. Acá no tengo las acumuladas. ¿Por qué? Porque no me interesa acumular categorías porque ¿qué interpreto eso? Nada, o sea, la variable administración asume la categoría administración, sabemos que es distinta a contabilidad y fin, no vamos a acumular en este caso. Entonces, la segunda columna tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es una proporción. Este 0,225 no es más que 9 dividido 40, que es el total de estudiantes. Este 0,275 no es más que 11 dividido 40, que es el total. Sí, saco una especie de proporción. Esa proporción la calculo dividiendo por el total de alumnos. Y en el numerador lo que pongo son la cantidad de alumnos que cumplen con la categoría I que estoy estudiando en cuestión. Sí, de nuevo, 9 sobre 40, 11 sobre 40, 14 sobre 40 y 6 sobre 40. Estos cocientes me permiten tener las frecuencias relativas, que la denominamos con F sub R. La suma de las frecuencias relativas, como son proporciones, me va a dar 1. Tiene que darme 1. Puede ser que haya algún cociente que me dé con muchos decimales y uno quiera redondear. Nosotros en los parciales y en el integrador, en los exámenes regulares o finales, generalmente les pedimos que tomen 3 decimales. No hay tampoco una regla establecida en la literatura de que sea lo mejor tomar 2, 3 o 4. Eso depende del criterio de la persona que esté llevando a cabo el análisis. Pero supónganse que ustedes tienen muchos decimales y quieren llevar el número a 3 decimales, van a tener que redondear. Y a la hora de redondear, uno está perdiendo exactitud. Y al perder exactitud, puede ser que al sumar los números no me dé exactamente 1. Lo que se sugiere en ese caso es buscar la categoría que tiene mayor frecuencia y a la categoría que tiene mayor frecuencia sumarle el decimal que le falte para poder llegar a 1. Pero la suma, lo ideal es que sea 1. Por último, la última columna, tenemos la frecuencia relativa porcentual, no es más que este valorcito que era la proporción, lo multiplico por 100, y de esa manera lo que estoy obteniendo es el porcentaje. Este es 22,5, estaría siendo el porcentaje de alumnos de los 40 estudiados que eligieron la especialidad administración. ¿Sí? Un Profe, 22,5%. Sí, esta columna, la última, sí. ¿siempre va? No, no siempre va, porque es bastante intuitivo y bastante rápido el cálculo si uno ve el de la frecuencia relativa. Y uno tiene la frecuencia relativa y no es más que pasar la coma 3 lugares. ¿Sí? Entonces terminamos obteniendo 22,5. Lo mismo en el caso siguiente, vamos a tener 27,5, 35 y 15. Pero acá, como hacemos un ejercicio que es un poco como para empezar a meternos en el campo de las distribuciones de frecuencia, sí es apropiado poder construir esa columna para que puedan ver después las interpretaciones, que es lo que está abajo. Y entender un poquito la diferencia entre proporción y porcentaje. Pero no es necesario, no es obligatorio. Recuerden que esta tablita de distribución de frecuencia corresponde a una tabla correspondiente a una variable tipo cualitativa nominal, ¿sí? Vamos a ver, perdón, que se está sumando gente, entonces me voy a
a la videollamada de nuevo. Esto corresponde de nuevo a una variable que les mencionaba, es de tipo nominal, es de tipo cualitativa con escala nominal. Cuando ustedes vean otro tipo de variables en donde sí me interese el orden, ahí ya vamos a tener más frecuencia, vamos a tener la absoluta acumulada y la relativa acumulada. Lo más común es quizás ver la frecuencia absoluta, la absoluta acumulada, la relativa y la relativa acumulada. Y ahorrarnos las frecuencias porcentuales, tanto la relativa como la relativa acumulada, no ponerla porque no es más que multiplicar por 100 las relativas, ¿sí? Así que muy buena tu pregunta. Bueno, ya acá tenemos la información ordenada. No tenemos ese lío inicial que habíamos visto acá, que bueno, en realidad es un poco simbólico, porque tenemos 40 datos, podíamos ordenarlos quizá un poquito visualmente de manera rápida, pero imagínense un análisis, ya cuando tengan 100 observaciones, 200 observaciones, y cuando el tamaño de la muestra, o ni hablar si están trabajando con un censo y tengan toda la población, se va complejizando un poquito más el tratar de discernir cuál es la estructura de los datos así de manera tan sucia. Entonces, uno requiere poder ordenarla y lo primero que se hace generalmente es una tablita de distribución de frecuencia. Bueno, lo bueno de esto es la facilidad a la hora de poder interpretarlo. Tenemos la fila de total, por lo que podemos ver que tenemos 40 estudiantes universitarios que son encuestados, de los cuales 9 de ellos estudian administración, 11 estudian contabilidad, 14 derecho y 6 economía. Acá ya tenemos los datitos ordenados. Esto es la interpretación de la primera columna, ¿sí? Si ya vamos a la segunda, podemos interpretarlo como sugiere acá. Obviamente las interpretaciones dependen un poco de ustedes, pero sí, la idea es que entendamos que lo que tenemos acá son proporciones. ¿Sí? Entonces tenemos una proporción de 0,225 alumnos que estudian administración, una proporción, de nuevo, de 0,275 alumnos que estudian contabilidad, 0,35 derecho y 0,15 economía. En términos de porcentaje o en términos porcentuales, el 22,5% de los alumnos estudian administración, el 27,5% estudian contabilidad, el 35% derecho, el 15% economía. Quizás ya hasta suena un poco aburrido. Obviamente que uno cuando hace un informe no menciona la interpretación de las 3 columnas, ¿sí? Va a elegir directamente una de ellas. O cuanto mucho la frecuencia absoluta y la porcentual o la de la proporción, pero no va a interpretar las dos porque es la misma información, estamos diciendo lo mismo. Bien, hasta acá, ¿alguna duda? No, profe. Bárbaro. No, profe. Sigamos. Ítem B. Realizar un gráfico para representar esta información. Bueno, ¿qué tipo de gráficos se puede utilizar para representar una variable de tipo cualitativa que tiene 4 categorías? Gráfico circular. Muy bien. Así es, gráfico circular. Acá está hecho el gráfico circular, calculado con el software en realidad usamos la consola RCommander, RStudio, depende. Esto se puede calcular de manera muy fácil también con el Excel. Vamos a tener una columnita donde tenemos la categoría y la otra columnita donde tenemos la frecuencia absoluta. Y ya con esas 2 columnitas de manera automática un software la puede calcular. Si lo queremos hacer de manera manual, que generalmente, por lo menos
creo que la tecnología está de nuestro lado en los últimos años y nadie lo hace de manera manual, pero para que se den una idea cómo funciona esto, tenemos un ángulo de 360, que es el giro completo, y lo que nosotros tenemos es que 360 va a corresponder a 40, que es el total de alumnos, ¿sí? El giro total corresponde a 40. Para calcular cada uno de los ángulos tenemos que ver la cantidad de alumnos correspondiente a cada una de las categorías. Y no es más que eso, ¿sí? Tenemos el círculo y el ángulo que corresponde, ¿sí?, a la cantidad de alumnos en cada una de las categorías. Entonces acá tenemos completo, título, figura, especialidades de 40 alumnos universitarios encuestados. El título de por sí es incompleto porque no tenemos cuál es la universidad, no tenemos el periodo en el que fueron encuestados los alumnos, ¿sí? Nos falta información, pero el ejercicio no brinda esa información, por eso es que el gráfico queda un poco incompleto. También nos falta la fuente, o sea, no tenemos la fuente. Esto, recuerden que son requisitos, eso sí, son requisitos a la hora de hacer un buen gráfico, deberían estar. Y lo que tenemos es al lado de la categoría el porcentaje, ¿sí?, correspondiente a cada una de las categorías. Este gráfico nos ayuda o complementa en realidad un poquito lo que estábamos viendo en la tablita acá, ¿sí? Son estos porcentajes que lo vemos acá. Acá lo que estábamos viendo justamente que la mayoría, ¿sí?, un porcentaje mayor, el 35%, no es la mayoría en realidad, pero es mayor el porcentaje de alumnos que prefieren derecho. Después le sigue contabilidad, ¿sí?, con un 27,5%. Con menor frecuencia aparece administración y por último economía. Estos son los colores, generalmente se utilizan colores más bien llamativos, que sean diferentes unos de los otros. Estos comentarios en realidad ya lo hemos visto en la unidad 1, ¿sí? Comentarios relacionados con los tipos de gráficos. De esa manera es que uno puede hacer un análisis descriptivo bastante simple, ¿vieron? Lo hicimos bastante rápido, de una variable de tipo cualitativa nominal. Cuando la variable de tipo cualitativa nominal, no podemos calcular mucho más que eso. Lo que podemos obtener también es la medida descriptiva correspondiente a la moda o modo, ¿sí?, que es la categoría de la variable que con más frecuencia se presenta. Y no hay mucho más para hacer cuando tenemos una variable, por lo menos un análisis descriptivo, ¿no? Una variable de tipo cualitativa. Y encima con escala nominal. En el caso del ejercicio 2, que era opcional, la idea era ver el 1 o el 2, pero me parece que está bueno, ya que el internet nos acompañó, continuar con el ejercicio 2. Tenemos otro ejemplo en donde la variable acá ya es de tipo cualitativa, pero con escala ordinal, ¿sí? Fíjense, bueno, yo les iba a preguntar cuál era la variable, el tipo y la escala, pero me adelanté. Me spoileé. Es una investigación realizada sobre la importancia del tema de las drogas como problema social en una ciudad de la provincia de Córdoba. Se tomaron 2 muestras al azar. Una de 20 adultos y otra de 20 adolescentes. Se le preguntó a cada persona si el tema de las drogas estaba presente en las conversaciones de su núcleo social, y se le pidió que para responder eligiera entre las 5 opciones siguientes: mucho, bastante, a medias o medianamente, poco o nada. Y por otro lado, en el grupo de adultos, 2 contestaron mucho, 2 contestaron bastante, 4 contestaron medianamente, 8 contestaron poco y 4 contestaron nada, ¿sí? Del grupo adolescente se dispone de la tablita de frecuencias que tenemos acá, ¿sí? Acá fíjense que tenemos la columnita correspondiente a las categorías de la variable
Y por el otro lado tenemos la columna que corresponde a la frecuencia relativa, ¿sí? Tenemos la proporción. Nos ahorramos en realidad de calcular la frecuencia absoluta, pero podríamos hacerlo, teniendo el total de adolescentes que contestaron. Entonces, bueno, identifiquemos las variables juntos, que eso todavía no me spoileé con eso. ¿Puede ser que esté mal hecha? Perdón. A ver quién habló y escuché muy bajo. Lautaro. Hola, Lautaro. ¿Cómo me decías? ¿Puede ser que esté mal hecha la proporción? Puede ser. Ujú. ¿Por qué te parece que está mal hecha? Porque de un grupo de adultos la que más votaron es la 8 y es la que menor proporción tiene. Sí, pero fíjate algo, mira. Está buena, muy Pero buena observación. en la tabla hay adolescentes, no de adultos. Ah, Claro, bien ahí otra. está bien, pero está buena la observación. Y justamente esto sirve para ver la diferencia que hay entre los adolescentes y los adultos en este estudio realizado. Fíjense, tenemos que la moda en los adultos se presenta en la categoría poco, ¿sí? Tenemos 8. Sin embargo, la moda en los adolescentes lo tenemos en la categoría bastante. Acá se presenta en los adolescentes, se ve que, por lo que se ve en este estudio, ¿no? Que hablar del tema de drogas está con más frecuencia, se presenta que en el grupo de adultos estudiados. Tenemos 20 adultos y 20 adolescentes. Bien, entonces, por un lado tenemos la tablita de los adolescentes ordenadita, vemos, ¿sí? Una frecuencia, una proporción baja, de poco o nada, ¿sí? Estarían siendo una proporción o un porcentaje, podemos decir, del 10% de los adolescentes estudiados en los que se habla poco o nada el tema, si sumamos estas dos categorías. Pero después tenemos por el otro lado el grupo de adultos que tenemos los valorcitos perdidos. Tenemos 2 que contestaron mucho, 2 bastante, 4 medianamente, 8 poco y 4 nada. Bueno, vamos a ver qué nos pide el enunciado. El punto A, representar en forma de tabla y gráficamente la distribución de frecuencia correspondiente a la respuesta dada por la muestra de adultos. Bueno, tablita. Podemos ponerlo en el orden que quieran, ¿sí? Lo más apropiado sería ir de poco a mucho, ¿sí? Así vamos en orden creciente. Entonces ponemos nada, 4 personas contestaron nada, ¿sí? Que sería la última categoría. 4 contestaron nada. Después ponemos 8, que corresponde a poco, 4 medianamente, 2 bastante y 2 mucho. Y ahí tenemos la primera columna con la segunda. A partir de eso, podemos calcular las frecuencias relativas, porque ahí tenemos las absolutas. Les voy a compartir. Antes de compartirles. ¿Cuál sería la variable acá? ¿Qué les parece? ¿Qué le pregunto a cada persona? ¿Qué evalúo? La adicción, profe, porque están evaluando cuántas personas se drogan. Está bueno el comentario. No es precisamente esa la variable, pero vamos a ver por qué tiene lógica lo que dijiste. En realidad, el estudio es una investigación que se realiza para ver la importancia del tema de las drogas, ¿sí? Como un problema social en una ciudad de Córdoba y no dice el año en el que se realiza. Pero en realidad, la unidad elemental
es la persona, el individuo, que lo tenemos clasificado en adulto o en adolescente. Pero yo no voy a la persona, a la unidad elemental, tanto adulto como adolescente, y observo si la persona es adicta o consume drogas o no. Yo lo que le pregunto a la persona es si el tema drogas está presente en sus conversaciones, ¿sí? En las conversaciones de su núcleo social. Entonces, de nuevo, teniendo en cuenta esto, ¿cuál sería la variable? Las drogas como problema social. Muy bien. Y acá estaba viendo que Celina en el chat también lo había puesto, perdón, Celina no lo había visto. Exactamente, la presencia del tema de las drogas en las conversaciones del núcleo social, esa estaría siendo la variable. Es de tipo cualitativa, con escala ordinal, porque tenemos un orden. Poco, nada, poco, medianamente, bastante y mucho. Vamos a la tablita. Variable, presencia del tema drogas, tipo de variable cualitativa, escala ordinal. Tenemos un orden. La primera tabla, distribución de frecuencias correspondiente a los adultos, porque ya a los adolescentes la teníamos hecha en el enunciado. Ordenamos a las categorías de menor a mayor, ¿sí? Según la frecuencia, nada, poco, medianamente, bastante, mucho. Ponemos, según la frecuencia, no, perdón, los ordenamos según el criterio, ¿sí? Según esto, la variable de nuevo, está haciendo presencia del tema drogas en las conversaciones. Entonces lo ordeno de nada, no hay presencia, a mucha presencia. Cuando ordeno las categorías así, en ese orden, posteriormente le pongo la frecuencia asociada a cada una de las categorías. Y acá vamos a ver que las frecuencias no están ordenadas. Tenemos 4 que corresponden a nada, 8 a poco, 4 medianamente, 2 bastante, 2 mucho. De nuevo, ¿cómo interpreto esto? Tengo 4 adultos de 20 que analicé que dijeron que la presencia del tema drogas es nulo en sus conversaciones. 8 que dicen que se habla poco del tema drogas. 4 que dicen que se habla medianamente. 2 que dicen que se habla bastante. Y por último, 2 adultos que dicen que la presencia del tema droga es mucho, ¿sí? Se habla con frecuencia. Entonces, la suma de las frecuencias, recuerden, tiene que dar 20. Eso chequeo por si me equivoqué con algún número tipeando. En este caso no contando porque ya me da los valorcitos, ¿sí? Pero por las dudas chequeo 20. Calculo las frecuencias relativas. 4 dividido 20, 0,20. 8 dividido 20, 0,40. Y así para cada una de las 5 categorías de esta variable. Presencia del tema drogas en las conversaciones. Obtengo la frecuencia relativa, la suma me tiene que dar 1 y multiplicando por 100 obtengo la frecuencia relativa porcentual. 20% de los adultos manifestaron que no se habla del tema droga en sus conversaciones, ¿sí? Que no está presente. 40 manifiestan que se habla poco. 20 medianamente. Otro 20 que se habla bastante. Y por último, un 10% manifiesta que el tema drogas está presente, muy presente en sus conversaciones. La suma da un total de 100. Acá tenemos la tablita de distribución de frecuencias correspondiente a una variable cualitativa de tipo ordinal. Como es una variable de tipo cualitativa, es apropiado, al igual que vimos para la variable de tipo cualitativa, aunque era nominal, es apropiado calcular, o mejor dicho, expresar, digamos, en la tablita de frecuencias, la frecuencia absoluta y la relativa, y no ponerla acumulada. Eso es lo óptimo, ¿no? Pero si uno quisiera
poder interpretar, bueno, hacer la suma de categorías, acá tiene un poquito más de sentido que en el caso del ejercicio 1. Sin embargo, no es lo ideal, no es correcto. Cuando vean ejercicios, que ahora no me acuerdo cuándo van a ver más ejercicios de la práctica, en donde vean variables de tipo ya cuantitativa, tanto discreta como continua, ahí van a ver que sí es apropiado y es muy útil poder calcular las frecuencias acumuladas, tanto la absoluta como la relativa acumulada. ¿Qué es lo que hace la acumulada? Y bueno, si yo acá tengo una variable, no sé, por ejemplo, tengo edad, por ejemplo, edad de las personas encuestadas. Entonces, si yo tengo intervalos para cada una de las edades y yo calculo la frecuencia acumulada, puedo decir, bueno, tal porcentaje de los encuestados tenía menos de 50 años, ¿sí? Porque tengo una variable de tipo ya cuantitativa. Acá, al ser ordinal, yo podría decir que, por ejemplo, el 60% de los encuestados manifestaron que en sus conversaciones se habla poco o nada. Acumulo esas dos. Pero fíjense que no lo ponemos porque en realidad no es lo más apropiado, ¿sí? Pero quiero que vean la diferencia de la manipulación que hay frente a una variable de tipo cualitativa, como las que estamos viendo ahora, tanto ordinal como nominal, en contraposición con una variable de tipo cuantitativa. En una variable de tipo cuantitativa tenemos más cositas para hacer, más cositas para calcular. Bueno, nos pide que podamos representar esa variable. Acá yo me estoy adelantando. Es una variable de tipo cualitativa que tiene más de 4 categorías, ¿sí? Por lo cual ya nos conviene pasar de un gráfico de circular a un gráfico de barras. Y como es variable cualitativa, lo más apropiado sería que las barras estén, como en este caso, horizontales. Las pongo en el mismo orden que puse las categorías dentro de la tabla, poco, nada, medianamente, bastante y mucho. Tiene un orden lógico. ¿Alguien me habló? En la teoría de esto nos dijeron que si le pusiéramos las frecuencias... Ah, que sí le pusiéramos las frecuencias acumuladas. Sí. No está mal. Hay gente que lo critica. Acá no lo pusimos, fíjense que para la solución de esto no lo hemos puesto. Como les dije, tiene interpretación. Yo podría tener la frecuencia relativa acumulada, que en el caso de poco me va a dar 0,20 más 0,40 me va a dar 0,60, y como les mencioné, digo, el 60% de los adultos encuestados manifiesta que se habla poco o nada en sus conversaciones. No está mal, pero algunos autores sugieren poner la frecuencia absoluta y relativa, dado que la variable es de tipo cualitativa y no discriminan según el tipo de escala. Ponerlo no va a estar mal, como les había mencionado en la teoría, ¿sí? No está mal. Profe, ¿y en la tabla en bastante no iría en vez de 20, 10? Y puede ser que haya un error. Acá, este valor. Sí. Sí, está mal. Es verdad, está mal el valor. Hay un errorcito de tipeo. Gracias por mencionarlo. Inclusive fíjense que la suma no da 100. Tenemos 20 más 40, 60, más 40, 80, más 10, 90, más 10, 100. Este valorcito está mal. Vamos a corregirlo para la próxima. Muchas gracias por destacarlo. Bueno, construimos el gráfico de barras horizontales, ordenando las categorías, ¿sí?, con este orden lógico que tienen. Mucho tiene una frecuencia de 2, al igual que bastante. Moderado, una frecuencia de 4. Poco, una frecuencia de 8. Y nada, una frecuencia de 4.
Fíjense las reglitas relacionadas con el ancho de las barras, ¿sí? La separación, el mismo color, ¿sí? Para todas las barras, el mismo ancho, todas las barras tienen el mismo ancho, al igual que la separación. El título, presencia del tema drogas en las conversaciones del núcleo social según la muestra de adultos. Acá nos faltó poner que era creo que en una ciudad de Córdoba, nos falta el año porque no nos da esa información y nos falta la fuente. Acá tenemos la frecuencia. Esta información no la podemos poner porque no la tenemos. En el enunciado no nos dieron esa información. Entonces, hasta acá lo que hicimos fue el primer punto, ¿sí? Representar en forma de tabla, esto que estaba acá en una línea de texto, y representar gráficamente, ¿sí? Esta distribución de frecuencia a través de este gráfico de barra, que sería lo más apropiado por tener una variable de tipo cualitativo. El punto B nos dice que realicemos un gráfico, ¿sí? Que le permita comparar las distribuciones de frecuencia de los adultos y los adolescentes. ¿Qué gráfico les parece que sería apropiado en este caso? Gráfico de barras agrupadas. Así es. ¿Quién me habló? A ver, que no vi. ¿Oriana? Sí, yo, Oriana. Muy bien. Acá vi que Agustina preguntaba cómo era lo de la separación. La separación no tiene que ser mayor a la barra, ni menor a la mitad de la barra, ¿sí? Al ancho. Estamos hablando de ancho. Y tiene que ser siempre la misma, la separación entre barra y barra, al igual que cada barra tiene que tener el mismo ancho. No puedo poner una barra de 2 centímetros y la otra de 1. Tienen que mantener ahí el criterio. Bien, volviendo, y acá les voy a compartir. Quiero comparar las distribuciones, ¿sí? Ese es el objetivo. Quiero comparar las distribuciones de frecuencia de los adultos y de los adolescentes. Tengo todavía barras que van a seguir siendo horizontales porque la variable es la misma. Lo que pasa es que acá lo tengo discriminado entre adultos y adolescentes. Y como bien dijo Oriana, lo apropiado es hacer barras agrupadas. Entonces yo tengo en la categoría mucho, tengo una frecuencia de 2 en adulto y una frecuencia de 4 en adolescentes. En la categoría bastante tengo una frecuencia de 2 para adulto y una frecuencia de 10 para adolescente. Medianamente se repite el mismo valor, 4 y 4. Acá cambió. Tengo mayor frecuencia en adultos, ¿sí? Tengo 8 adultos que manifiestan que se habla poco el tema drogas, un adolescente, ¿sí? Que se habla poco, un adolescente que se habla nada, contra 4 adultos que hablan nada del tema drogas. Esto nos permite ver que, fíjense, si yo me olvido y trato de mirar el rosa. El rosa tiene una barra, la barra más larga es en bastante, ¿sí? Contra las barras más chiquitas que van en poco y nada. Y al revés pasa con adulto, la barra más larga está en poco y después tenemos las más cortas en mucho y bastante. Sí, la distribución es opuesta completamente. Tenemos por un lado sí, una simetría hacia la izquierda y por el otro lado una simetría hacia la derecha. Considerando sí, la comparación entre adulto y adolescente. Acá, de nuevo, para tener en cuenta, título, presencia del tema drogas en las conversaciones de núcleo social según la muestra de adultos y de adolescentes. Falta aclarar que fue en la ciudad de Córdoba, en una ciudad de Córdoba, el año. No tenemos fuente tampoco. Y acá hay un errorcito respecto al ancho de las barras, ¿sí? Es muy angostito. Debería ser un poquito más ancho la separación. Probablemente se haya elegido no hacerlo tan separado debido a que, como son 5 categorías
y cada categoría tiene 2 barras, la escala nos queda muy abajo. Pero lo apropiado sería separar un poquito las barras y poner otra escala arriba, repetir la escala. Si yo me pierdo en la escala que está abajo, bueno, repito la escala arriba. Eso sería lo más apropiado. Acá tengo las referencias, ¿sí? Adolescente, adulto, están bien ubicadas acá, y creo que no hay nada más por destacar de esto. Bueno, este gráfico está hecho con el software R, que por default lo que hace es que el eje esté un poquito separado de la barra. Quizás quede más prolijo programar este grafiquito de manera de que el eje, donde está mucho, bastante, medianamente, poco y nada, esté bien pegado al comienzo de la barra, ¿sí? Que no esté ese espacio en blanco que queda un poco feo. Críticas del gráfico que, si no me equivoco, lo hice yo porque yo resolví esta práctica. Pero bueno, hay que ser autocríticos. Bien. El punto C, y con esto finalizamos el ejercicio 2, por ende finalizaríamos la clase. Voy a compartir acá la pantalla. Finalizamos la clase que corresponde a lo que es el análisis descriptivo de variables de tipo cualitativa, tanto ordinal como nominal. Basándose en el gráfico comparativo realizado en el ítem B y prestando atención a la forma de cada una de las distribuciones, ¿qué puede decir de la presencia del tema drogas en las conversaciones de adultos y de adolescentes? Bueno, es un poco lo que concluimos recién viendo el gráfico. ¿Alguien habló? ¿O yo? No, nadie. Bien. Vamos a compartir la respuesta, que es a modo orientativo, pero más o menos lo hemos hablado. A partir del gráfico que hicimos, gráfico de barras agrupadas, se puede observar que ambas distribuciones son asimétricas, es lo que habíamos mencionado. Sin embargo, la orientación de la simetría es exactamente opuesta. La presencia de drogas en las conversaciones de los adultos es mayormente nula, en contraposición a la de los adolescentes, donde la mayoría manifestó que la presencia del tema es mucha, ¿sí? Tiene mayor frecuencia, bastante mucha. ¿Qué les pareció? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran que reforcemos? Y si no, detengo la grabación. Bueno, voy a detener la grabación. Pero si me quieren preguntar alguna otra cosa. A ver, ¿qué me decías? No entendí la pregunta C. Bien, les voy a compartir acá la solución. A partir del gráfico que construimos, se puede observar, es lo mismo que dije antes de llegar al punto C, o sea, yo hice la interpretación antes de decirles que había que interpretarlo. Porque lo más apropiado y lo más lógico es que uno, si hace un gráfico, lo interprete. Lo que se ve claro acá es que hay asimetría. ¿Qué significa que hay asimetría? Si uno da vuelta, fíjense, da vuelta al gráfico, va a ver que agarren las rosas, ¿sí? Unan los puntos de la rosa. Fíjense que me queda como una curvita muy alta al principio y bajita al final. Y por el otro lado, al revés, me queda bajita al principio, si yo me fijo las azules, y alta al final. Entonces, ¿qué voy a decir? Acá di vuelta todo y hice un lío. Acá. Que son asimétricas las distribuciones, porque yo veo más frecuencia, una moda en bastante al principio, ¿sí? En adolescente, y por el otro lado en adulto veo mayor frecuencia un poco. Entonces hay asimetría. No es que la mayor frecuencia se da en medianamente y a un lado y al otro de medianamente las frecuencias son más o menos parecidas y que genera una campana simétrica o aproximadamente simétrica. No.
Las distribuciones son asimétricas. Pero ¿qué pasa? Hay una asimetría opuesta. En los adolescentes, la mayor frecuencia se da en la categoría bastante, sí, que la mayoría habla del tema droga. En cambio, en adulto, la mayor frecuencia se da en poco. No es más que eso. ¿Sí? Es la simetría opuesta. ¿Ahora se entendió un poquito más? De nada. Bueno, en el caso de que no haya ninguna otra duda, nos estaríamos viendo esta semana, el jueves. Tienen más propuestas para poder seguir viendo y avanzando con los contenidos de la materia. Van a ver todo lo que es el análisis descriptivo de cuantitativas. Así que bueno, espero que tengan buena semana. Cualquier duda, recuerden que tienen el foro para consultar. Y bueno, espero la próxima clase poder verlos y que me vean. Por suerte la comunicación no se cortó, ya eso fue bastante. Hasta luego a todos. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe.